Te saludo en este momento en el nombre de Jesucristo. Qué bendición es poder dirigirnos, amados de la iglesia Agua Viva, el día de hoy, en este inicio de semana, ya que esta ha sido una semana preciosa, una semana de Semana Santa, en la cual hemos recibido una palabra preciosa de parte de Dios, una palabra que nos instruye, que nos enseña cómo fue esa semana en la cual el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Esa pasión que Él tuvo por nosotros es admirable, es algo que trasciende. El amor de Jesús por cada uno de nosotros es verdaderamente algo extraordinario. Poder conocer al Señor Jesucristo, poder conocer su palabra a través de los 4 evangelios que nos hablan de su nacimiento, de su crecimiento, de su vida, de su ministerio y de su muerte, pero también de su resurrección. Todo esto es algo que aprendemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una palabra verdaderamente activa que trae sanidad, que trae liberación, que trae salvación a la vida de todo aquel que escucha la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Querido hermano y amigo que me escuchas en este momento, y bueno, queremos orar y queremos bendecir este inicio de semana. Queremos desearte que te vaya bien y que el Señor abra puertas de bendición para ti y para tu familia. Que el Señor sea, como dice la Escritura, poderoso gigante alrededor de ti y de tu familia. En esta hora queremos compartir un mensaje para todos ustedes que nos escuchan y que Dios tiene preparado que reciban el día de hoy. Pues hoy quiero compartir acerca de la resurrección de Jesucristo, y qué mejor que podamos compartir de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante, donde es un gran tratado que nos habla sobre esto, sobre la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo se toma todo este tiempo para poder compartir, para poder describir lo de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, él tiene que hacer unas aclaraciones y él tiene que dejar bien claro que Cristo resucitó, que es las primicias de los muertos, las primicias de la resurrección de los muertos. Cristo es el primero que resucita, poderoso en su ministerio, después de él haber entregado su vida por nosotros. Y bueno, vemos nosotros en 1 Corintios 15 que Pablo, él hace esta declaración. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues aquí Pablo, él nos comparte, él nos enseña lo que es el Evangelio. El Evangelio es una enseñanza poderosa. Y Pablo aquí, en 1 Corintios, él describe de una manera clara, de una manera sencilla, lo que es el Evangelio. Y él dice que esto que él habla, que es palabra de Dios, va a traer salvación si nosotros creemos, si nosotros retenemos la palabra que hemos recibido, la palabra de Dios. Y dice él aquí claramente, hablando acerca de este Evangelio, dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice este gran apóstol de Jesucristo, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme, dice, a las Escrituras. Entonces, en primer lugar vemos que Cristo murió por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino a este mundo con una misión específica. Él vino a este mundo a desarrollar, el establecer el reino de Dios. Él vino a traer salvación. Él vino a traer el perdón a cada persona, a cada habitante que en aquel tiempo le escuchaba allá en Tierra Santa. Y dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces debemos tener bien en claro que Cristo, Él murió por nuestros pecados. El pecado es algo que desagrada a Dios. El pecado quebranta la ley de Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, él es pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en pecado? Y Cristo vino precisamente a morir por nuestros pecados. Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él vino a darse a sí mismo en rescate por propiciación de todos nosotros. Él vino a morir, dice, por nuestros pecados. El pecado es algo que desagrada a Dios. El pecado es no dar, el pecado es una cuestión en la que erramos.
erramos. El pecado nos hace errar y no dar en las cosas correctas de esta vida, en las cosas de Dios. Por eso vemos que el pecado es una maldición. Cuando uno vive en pecado, vive en maldición, vive en fracaso, en derrota, porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso vemos aquí, en primer lugar, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Él vino a morir para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice en el versículo 4, y que fue sepultado. Nosotros vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo, Él fue sepultado. Él murió, literalmente, verdaderamente, Él murió en la cruz del Calvario. Él ahí expiró, dice la Biblia, murió. Entonces, cuando Él muere, Él es sepultado, ¿verdad? En ese lugar, en ese sepulcro que era nuevo, que era de un hombre rico, de José de Arimatea. Entonces, ahí es sepultado el Señor Jesús, ¿verdad? Porque vemos nosotros que eso es lo normal, que cuando alguien muere lo sepulten. Entonces vemos que Jesús es sepultado y Él había prometido, Él hizo una promesa, ¿sí? Que al tercer día Él resucitaría de entre los muertos. Dice aquí la Biblia, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos en esta hora cómo en este día, en esta semana, cómo nosotros celebramos, ¿verdad?, esta resurrección de Jesucristo, porque nosotros como iglesia cristiana creemos en la resurrección de los muertos y Jesús resucitó, dice aquí, al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vemos qué importante es para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y ver nosotros esto, ¿verdad? Entonces, esta es la semana más importante de todo el mundo. Esta es la semana más importante de todo el mundo, donde celebramos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Jesús, Él resucitó, la palabra resucitó quiere decir que Él volvió a vivir por el poder de Dios. El Espíritu Santo le levantó entre los muertos, la muerte no lo pudo retener y Jesús le arrebató al diablo, ¿verdad?, las llaves que él tenía, ¿sí?, en cuanto al poder de la muerte, ¿sí? Entonces vemos cómo Jesús, al resucitar, Él trae victoria a la iglesia, Él trae victoria a nuestra vida. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Ahí en Juan capítulo 11, verso 25, el Señor Jesucristo declara, dice, yo soy la resurrección y la vida, en que el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Entonces esta es una promesa de resurrección para los que creemos en Jesucristo, para los que somos creyentes en Jesús. Es una promesa de resurrección, que sí, vamos a morir, sí, vamos también en este mundo, ¿verdad? Vamos a morir algún día, pero el Señor promete que Él nos resucitará, que Él nos levantará. Esta es una promesa que Él nos entrega como iglesia, como creyentes en Él, resurrección de muertos, ¿verdad? Porque Él lo declara, yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice el Señor Jesucristo, vivirá. Y qué poderoso es esta escritura de 1 Corintios 15, porque hubo por ahí gente que empezaron a levantar rumores, empezaron a levantar habladurías de que Cristo no había resucitado. Y el apóstol Pablo, él les dice claramente, les enseña aquí en la palabra de Dios, cómo el Señor Jesucristo, su resurrección es la victoria de la iglesia. Dice aquí el apóstol Pablo, dice en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, dice vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice la palabra. Mas ahora, noten ustedes verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pues qué tremendo es como el apóstol Pablo, él está aquí haciendo aclaraciones respecto de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y él dice aquí que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, nuestra fe es vana, los que durmieron en Cristo pues perecieron. Vemos cómo si Cristo no resucitó, cómo todo dice Pablo, ¿verdad? Que si algunos testifican que Cristo no resucitó, entonces todo es vano, la fe, ¿verdad? Es vana. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo, él está haciendo, ¿verdad? Esta aclaración, dice, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo trae toda esta bendición. Pero él dice en el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, el apóstol Pablo, él hace una declaración de que Cristo ha resucitado. Qué poderoso es este mensaje de la resurrección, porque el Señor Jesucristo, cuando él comisiona a los apóstoles, les dice, prediquen, sí, de la resurrección. Vayan y hablen por todas partes de este evangelio, de este poder de Dios, de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro Dios, Él resucitó, entonces a través de Él hay salvación, hay vida eterna, hay esperanza de resurrección. Vemos entonces en la Biblia cómo Cristo ha resucitado, ¿verdad? Primicias de los que durmieron es hecho. Por eso vemos el día de hoy como el apóstol Pablo dice en el verso 23, hablando de la resurrección, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí vemos cómo Él nos da un orden de resurrección en este tiempo venidero, ¿verdad? Cristo ya resucitó, luego las primicias, ¿verdad? Son los primeros después de Cristo, luego los que somos de Cristo en su venida, nos tocará vivir este tiempo glorioso de resurrección, si es que morimos antes de que el Señor venga. Pues qué bendición poder compartirte la palabra el día de hoy y animarte a que sigas adelante, a que tú sigas honrando al Señor, sigas sirviéndolo, a que tú puedas volver a ese primer amor, a Cristo, servirlo, volver a anhelar esas cosas espirituales, esos sueños, esos anhelos que tenemos de servir al Señor, de honrarlo con toda nuestra familia. Dios te bendiga el día de hoy, te mando una bendición, un abrazo en el amor de Cristo y vamos a orar ahora para que Dios te bendiga en esta semana. Tengas una semana exitosa, te vaya bien, que la mano de Dios sea sobre ti y sobre tu familia. Padre, hoy oro por la iglesia Agua Viva, Señor, aquí en Ciudad Mante. Bendigo la iglesia, Señor. Sé que tú vas a levantar esta congregación. Sé que tú vas a obrar poderosamente y esta iglesia va a experimentar avivamiento, Señor, el fuego de Dios, el poder de Dios. Gracias, Señor, el día de hoy, porque hablamos de esta resurrección de Cristo, pero también en nuestra propia resurrección. Creemos en esta palabra, creemos en esta promesa de salvación, de vida eterna, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos de la congregación, los bendecimos, los ponemos en tus manos y declaramos que en esta semana les va a ir bien, Señor. Puertas de bendición se abrirán para cada uno de ellos, saldrán adelante, serán guardados y protegidos y serán testigos fieles de tu palabra, Señor, donde quiera que ellos estén. Gracias en esta hora, Padre. Te honramos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén, Señor. Pues qué bendición saludarte y poder compartir esta preciosa palabra. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.